Eh, Gracias, Señor, por las personas que han preparado esta clase. Ayúdales tú, Señor, a poder expresar bien el mensaje que van a entregar, que tú les puedas dar el ingenio, la habilidad, Señor, para también explicar esta materia. Y ayúdanos a nosotros, los que vamos a escuchar, los que vamos a recibir el mensaje, Señor, que podamos recibirlo, Señor, con humildad, Señor, con mansedumbre, y a la vez danos entendimiento, Señor, para comprender lo que se nos va a enseñar. Damos gracias, entregamos a ti todo lo que se va a decir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, grabando. Pregunta número 1, si recibieron la grabación de la semana pasada. ¿Alguien responde, por favor? ¿Recibieron la grabación de clase de la semana pasada? No recuerdo yo. ¿Alguien puede ayudar con recordatorio? ¿Alguno de ustedes se repartió el curso de semana pasada? No, yo tampoco me acuerdo que haya llegado. No, la de la semana pasada yo al menos no la he visto No. subida, pero tampoco he verificado si se subió o no. Está subido. Ah, ya. La de antes y pasada, sí. Listo, para ustedes. ¿Ese no es el estudio 8, la iglesia impura? Estamos en la iglesia, el parte 2 ahora estamos en esa parte. La iglesia impura y la segunda parte son 2 partes. Claro, lo que pasa es que hay una que dice la iglesia impura, la iglesia carismática, escuela apostólica. Esa está. Esa es la primera parte. Sí, esa está. Ya. La segunda parte, que es el mismo título, pero parte 2. Ah, no está. No, esa no está. Sí está. ¿Sí? Yes. Ah, ok. Significa que ustedes no están suscritos a Wineskin Mapa. Sí. El taller de las mujeres llegó a más de 600 personas visitando. 679. Que duraron más de 25 minutos en el taller de las mujeres. Wow. Excelente. Alguien está haciendo remate ahí. Voy a circularlo y después, Carola, tú lo distribuyes a todos, incluso a gente que no pueden hacer esta hora, como doctor Luis Parra, Ya. que lo sigue, por causa del trabajo, puede seguir mandando a él. Ok. Y también pidió permiso el señor Fabio, pidió permiso hoy. Ok. Okay. Desde el próximo clase en adelante vamos a estar nosotros tomando un registro formal de las personas y la asistencia de ellos, ¿ok? Ok. Listo, procede David. Bien, bienvenidos a todos. ¿Todos me escuchan bien? Quiero saber si me escuchan bien todos. ¿Sí? Excelente. Bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a iniciar la segunda parte del capítulo. Vamos a comenzar viendo la iglesia carismática, pero antes de entrar de lleno en eso, vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido para no perder tiempo de lo que habíamos visto hasta ahora. ¿Quién se acuerda? Alguien, por favor, participa. ¿Qué es lo que se acuerdan de lo que hemos visto? Maritza, por favor, rápidamente, lo que se venga a su mente. Hemos hablado de los bautismos. ¿Había una tarea por ahí? Sí, había una tarea. Hemos hablado, bueno, de la iglesia impura y sus características, cómo podemos identificarla. ¿Cómo cuáles? ¿Alguna característica de la iglesia impura? Que conocen la verdad, pero no tienen el discernimiento correcto. ¿Ya? ¿Alguien más? Por ahí, Avi, Gerardo, Carola.
¿Qué podemos La iglesia complementar? impura no quiere, dice, descender al Jordán, cuando habla que el Jordán es un cuadro de humildad. Ya, Dice que esta iglesia no se puede humillar. no se puede humillar, ¿cierto? Es una iglesia, por lo tanto, orgullosa, como Naamán. Claro. Tomamos el ejemplo de Naamán, ¿no es cierto?, como referencia del orgullo, de la arrogancia, ¿no es cierto?, de una iglesia impura que no es capaz de bajar, descender al Jordán, porque siempre encuentra que va a haber ríos mejores como Farfar, ¿no es cierto?, que ríos de Damasco, que son mucho mejores a la vista de él, ¿no es cierto?, de su propia opinión, que el Jordán. Entonces Dios nos envía a veces al Jordán a descender en humildad, ¿no es cierto?, para ir a recibir la cura de la lepra que tipifica, ¿no es cierto?, la impureza, la suciedad, el pecado. Muy bien. No sé quién está más. Avi, ¿te puede complementar algo más? ¿Se acuerda de algo? Las iglesias impuras dicen que piensan por dar, y por el hecho de dar, piensan que tienen que o merecen recibir. Ya, muy bien. Por el hecho de estar, ¿no es cierto?, aportando, ser un buen diezmador, ser un buen ofrendador, porque estamos, ¿no es cierto?, damos más dinero que todo, entonces creemos merecer mejor atención o una atención personalizada. Correcto. Eso es parte también de la característica de una iglesia impura, ¿no es cierto? El querer sentirse con el derecho de, por estar, ¿no es cierto?, dando, que se dio aportes económicos. Es lo que pensaba Naamán. Naamán, acuérdense que llegó con caballo, ¿no es cierto?, con mucha ostentación para pagar por su sanidad. Muy bien. La iglesia impura tampoco puede cambiar su amo. Acuérdense que Naamán dijo, verdaderamente yo no sacrifiqué, ahora solo voy a hacer sacrificio al Dios de Israel, pero que me perdone el Señor cuando mi amo, el rey, entre al templo, ¿no es cierto?, a rendir culto, y si se apoya en mi brazo y tuviera que inclinarme, que Dios me llame, perdone, porque voy a tener que hacerlo. Es decir, es capaz de saber, conoce la verdad, saber que Dios es el Dios de Israel, el único Dios que merece adoración, pero debido a las circunstancias se ve obligado a servir a su antiguo amo, ya que es el rey de Siria, ¿no es cierto?, que tipifica al diablo, Satanás, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Algo más? Lo más importante, la iglesia impura pierde lo principal. ¿Qué es lo principal? Una relación íntima, genuina con el Dios de Israel. Naamán tuvo una experiencia con la sanidad, con un Dios sanador. Estuvo delante del profeta Eliseo, ¿no es cierto? Tuvo participación de una obra sobrenatural, recibió el milagro, pero abandonó al Señor. Tuvo una experiencia con el don, pero no con el dador del don. Eso se puede tomar como igual en lo que pasa, que lo que sucede en muchas ocasiones en que la gente recibe milagros, recibe respuesta de sanidades y cosas así, pero no, más allá no pasa de eso. No tienen una relación con Dios, no se comprometen con la obra. ¿Se puede tomar también así? Sí, claro. Eso es parte de la impureza en nuestra vida, ¿ya? Porque ansiamos tener la experiencia sobrenatural, experimentar la sanidad o el milagro financiero o el milagro de lo que usted quiera. Pero luego que tenemos el milagro, luego que somos sanados, somos rescatados, ¿no es cierto?, abandonamos al Señor, porque ya nuestra necesidad es satisfecha. Entonces apunta a resolver necesidades, ¿ya? Y no tener comunión, no tener intimidad, no tener una relación con Dios. Dios siempre está buscando relacionarse con sus hijos. Entonces la iglesia impura desecha la relación en función del milagro, en función de la satisfacción de la necesidad personal, ¿ya? Todo se trata del beneficio y no del benefactor. Muy bien. No verifica los hechos. ¿Qué otra? Siempre la iglesia impura
escucha un mensaje, ¿no es cierto? Y se va con eso y lo cree y lo acepta y parte, pero no verifica si eso que aprendió, que le dijeron, es realmente así, ¿ya? Lo vimos a través del ejemplo de Naamán, ¿no es cierto? Que escuchó de los siervos que había un profeta en Israel y fue inmediatamente y creyó y partió, ¿no es cierto? Entonces, Naamán no era una persona que verificara realmente los hechos. Cuando fue posteriormente Jesse, ¿no es cierto?, a decirle que a buscar una tajada, ¿no es cierto?, de todo lo que llevaba Naamán, no verificó si realmente era el profeta que había mandado a buscar este botín, sino que simplemente creyó a las palabras de Jesse y le dio, ¿no es cierto?, lo que Jesse estaba pidiendo. Es más, le dio una doble porción. Entonces, no verifica realmente los hechos. ¿Ya? Es motivada por la codicia, es activada por la codicia, ¿no es cierto?, la envidia. También transmite o traspasa su enfermedad a otros. ¿Por qué? Porque la lepra que tenía Naamán fue traspasada a Jesse y a toda su generación para siempre. Entonces es una iglesia que contamina a otros. Si tú te pones o te juntas o frecuentas con personas que transmiten un cierto tipo de mensaje, ya sea positivo o negativo, eso de alguna manera te influye y tú terminas conversando lo mismo. Así también sucede con la iglesia impura. Su impureza, su suciedad termina contaminando también a otros. Por lo tanto, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Finalmente, el último punto no lo alcanzamos a ver, pero no por ser el último punto es el menos importante, es que la iglesia impura finalmente desaparece completamente en la oscuridad. En la escritura no vimos nunca más acerca de Naamán ni de Jesse. Fueron personas que experimentaron algo sobrenatural con Dios. Jesse, imagínate, estaba viviendo con el profeta, servía con el profeta. Había experimentado ya también a través del profeta muchas obras sobrenaturales, pero por causa de su ambición, de su codicia, fue relegado a la oscuridad y nunca más supimos de Jesse. De Naamán también, el sirio, que general, portentoso, ¿no es cierto? Luego a recibir su milagro, vuelve a su tierra y nunca más supimos de él. Y eso inmediatamente nos dice, oye, así como cuántas personas conocemos nosotros que han recibido milagros tremendos, sanidades increíbles, milagros maravillosos de parte de Dios y con el tiempo se van, con el tiempo abandonan a Dios, con el tiempo no siguen y se pierden en el olvido. Y ese milagro queda como una bonita experiencia y nada más. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. La iglesia impura finalmente va a desaparecer en la oscuridad. Y si hay en nosotros impurezas, ¿no es cierto? Y que no las podemos sacar de nuestra vida, vamos a coartar el propósito de Dios en nuestra vida. No vamos a poder transicionar, no vamos a poder llegar a la altura donde Dios nos tiene destinados. No vamos a poder cumplir nuestro propósito y por lo tanto vamos a quedar relegados a la oscuridad. Sabemos lo que oscuridad significa, de falta de entendimiento, falta de iluminación, falta de comprensión. Entonces, no queremos llegar a ese estado, todo lo contrario, queremos ascender a tener más luz, ser iluminados, tener mayor conocimiento, también tener mayor revelación, ¿ya? A causa de una relación con Dios. Entonces, no podemos quedarnos relegados a la oscuridad, tenemos que brillar, ser iluminados. ¿Amén? ¿Queda claro ese punto? ¿Sí? Dedito para arriba, para saber que me entienden. Bien, muy bien. Teníamos una tarea antes de continuar. ¿Quién hizo la tarea? Dijimos que Naamán se zambulló 7 veces en el Jordán y hablamos de que tipificaba también los 7 bautismos. Sí. Imagínate, Naamán tuvo un bautismo perfecto, un combo, 7 en 1. A veces nosotros nos pasamos la vida entera, ¿no es cierto? Para ser bautizado en los 7 bautismos y Naamán tuvo la ocasión, la oportunidad para bautizarse 7 veces, ¿ya? Y nosotros a veces nos cuesta, ¿no es cierto? No nos pasa mucho tiempo, somos bautizados en uno primero, después en los otros, y así sucesivamente. ¿Quién hizo la tarea? ¿Alguien la tiene? Yo la tengo. Ya. Un 7 para usted.
Un punto base para la próxima prueba. El primero, el bautismo del arrepentimiento en agua. ¿Ya? El segundo es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ya? Del Espíritu Santo. El tercero, el de fuego. El del ¿Ya? Padre, el del Hijo. ¿Cuántos van ahí? 6. Me Sí. falta uno. No, lo estoy Y con contando, fuego, ¿o ya lo dije? ¿ya? ¿Con fuego? Y encontré uno que decía el bautismo del cuerpo, pero no sé si eso está correcto. En el cuerpo de Cristo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien más? Gerardo, Carola, Víctor. Yo no la hice, profesor. Ya. Pastor, ¿quiere complementar ahí o no? Yo Hacerlo sé rapidito. que muchas personas que están trabajando esto de bautismo, los 7 bautismos, es muy importante entender que en la Biblia se menciona un bautismo que es Juan Bautista, ¿sí? Que él bautizó con agua. En Hechos capítulo 19, tiene que dar versículos bíblicos respaldando. Cuando él encontró, cuando Pablo encontró con los discípulos de Juan Bautista, habló del Espíritu Santo. Y él dijo, nosotros ni sabemos qué es eso. Fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Ese bautismo de Juan es bautismo de arrepentimiento. Pero el bautismo del Espíritu Santo no es de fuego. Es un bautismo de proceso. Espíritu Santo, ¿ok? Entonces tú hablas eso en Hechos capítulo 19, habla de bautismo en el Espíritu Santo, igual que en Hechos capítulo 2, ¿ok? Porque la gente vea que el Espíritu cae sobre ellos como parece llama de fuego. El tercer bautismo es el bautismo de fuego. Mateo 3:11, cuando estaba hablando de Jesús, que viene, que bautiza con, él es fuego y consumidor. El que viene en pos de mí bautiza con fuego, dijo Juan, ¿ok? Espíritu Santo y fuego. Sí. Entonces, algo que tenemos que es algo que quema toda tu vieja naturaleza, todo tu viejo pasado, lo que la gente falta. Bautismo en el Espíritu Santo, sí, bautismo de agua, sí, pero quemar toda la vieja naturaleza y ser un nuevo espíritu en nosotros. Después tenemos el bautismo de cuál? ¿De qué? Del Padre. En el nombre. Nombre del Padre, Padre. Hijo, Espíritu Santo. Ese es el proceso de adopción. Espíritu de adopción, lo cual da derecho a ser Abba Padre. Tú estás como hijo del diablo, como él dijo en Juan 8, ahora tú eres hijo de Dios, ¿ok? Perdón, ¿ese habla de la transferencia? Perdón, ¿ese habla de la transferencia? Tienen derecho a ser llamado hijo de Dios. Hijo. La transferencia, Sí. bautismo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando lo bautices, bautismo en el nombre. Y eso significa que el nombre que es de Dios ponemos por nosotros. Cuando dice cuál es tu nombre cristiano, ese es tu apellido que dice quién es tu padre. Identifica tu identidad. Entonces, en este caso, bautizo en el nombre es que da. ¿Cuánto fue ahí hasta hoy? ¿5? 1, 2, 3, 4. Sí. No, ¿Sí? el cuarto era en el nombre del Padre. ¿Sí? Bautismo Sí, de en el agua. nombre del Padre. Y en el nombre del Hijo es otro. ¿Sí? El nombre del Hijo y el Espíritu Santo del Hijo, ese es el quinto. De 3 bautismos en uno. Pero hay 2 más que quedan. El bautismo de Cristo en la muerte. Bautizamos con el muerte. Con su cuerpo. ¿Sí? En la muerte. Cuerpo. Y el bautismo en la nube. 1 Corintios 10:12. Lo había visto ese, pero no pensé que era. La gente se olvidaron que cómo fue que Moisés bautizó toda esa gente. Hay muchas veces la nube, déjame explicar qué es nube. Nube es una combinación de aire con agua. ¿Sí? Espíritu con palabra. ¿Ok? Y el bautismo de toda esa gente que fueron por el Mar Rojo, dice en 1 Corintios 10 que ellos fueron bautizados en la nube. Bajaron, la nube que salió a mismo mojó, roció todo el mundo y salieron. Antes iban a morir. Después danzaban por 9 vidas porque mató a toda la gente del pasado. ¿Sí? ¿Estamos viendo?
Y todos esos bautismos los experimentó Naamán cuando bajó 7 veces en el río Jordán. ¿Sí? 7 en 1. Y todos esos bautismos se completan uno solo. ¿Okay? Exactamente. Bien, cuando entremos en el estudio del bautismo, lo vamos a poder repasar en mayor detalle cada uno de ellos, pero era como tarea, digamos, adicional a la lección. Es para que vayamos uniendo algunos hechos que aparecen en la Escritura y algunos códigos que van ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué 7 veces? No sé si a alguno de ustedes le llamó la atención. Bueno, ahí tenemos alguna concordancia, alguna relación. Están también asociados a los 7 espíritus de Dios también, que lo podemos relacionar, pero eso suena muy interesante, ¿no es cierto? Y lo podemos ver en otro estudio. Bien, llegamos entonces a la iglesia carismática. Vamos a ver de dónde viene este tipo de iglesia, cuáles son sus influencias, ¿no es cierto? En qué se caracteriza y qué lecciones podemos sacar de esto. Y para esto nos vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 13, y vamos a ver y comparar la iglesia carismática con un personaje tremendamente interesante, que es nada más ni nada menos que Sansón. ¿Todos conocen la historia de Sansón? Sansón era un muchacho así. Sí. Tenía mucha fuerza. Así. Todos saben el cantito, ¿no? Sansón capítulo 13. Vamos a leerlo rápidamente para entrar en materia. Ya dice así, escuchen con atención por favor. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, media novedad, ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Nazareo quiere decir consagrado, apartado. ¿Ya? Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué hemos de hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito de la ofrenda y lo ofreció sobre una peña de Jehová, a Jehová. Y el ángel hizo el milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová
no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque Dios hemos visto. Oh, este Manoa, cabeza dura. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, ¿no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni los hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto? Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Amén. Esta es la historia del nacimiento, el surgimiento de este juez de Israel llamado Sansón, que nosotros los que hemos nacido dentro de la cuna del Evangelio hemos escuchado desde niños la historia de Sansón, ¿no es cierto? Entonces, tanto Sansón y la iglesia carismática, ambos nacieron o fueron iniciados por Dios después de un periodo de esterilidad. La iglesia carismática también fue originada o nació después de un periodo largo de esterilidad. Siempre cosas suceden después de periodos de esterilidad. Siempre Dios usó a mujeres estériles. Yo no sé si les llama la atención a eso. ¿Cuántas mujeres estériles en la Biblia conocen? A ver, rapidito. Ana, Sara. Ana, ¿quién fue Ana? ¿La madre de quién? Dos Anas. Dos Ana, sí. En el Antiguo y el Nuevo. De Samuel y de Samuel. Sí. De Samuel, ¿cierto? Ya, otra. Bueno, y después con el nuevo Juan el Bautista, porque ella también viene a ser ya de muy adulta madre. Sara, la mamá de Isaac, muy bien. Ana, la mamá de Samuel. Elizabeth. También Juan Bautista. De Juan, sí. sí. La mamá de Juan el Bautista, la prima de María, ¿no es cierto? Sí. Rebeca. ¿Cuántos saben que Rebeca era estéril? ¿Rebeca? Sí. No. Sí, Rebeca. Rebeca era estéril. Sí. Rebeca era estéril y tuvo descendencia y tuvo 2 hijos llamados Jacob y Esaú. Ay, esa no. Era estéril, Rebeca. Sé que Raquel fue. Raquel, la madre de José. Y Benjamín. Y Benjamín, ciertamente. Entonces, y bueno, tenemos ahora otra mujer estéril que no aparece su nombre en la escritura, pero es la mujer de Manoa, la madre de Sansón. Entonces, grandes personas, grandes hombres usados por Dios nacieron después de periodos de esterilidad. Nacieron en una cuna estéril. Y el movimiento carismático también tuvo manifestaciones o comenzó un surgimiento después de largos periodos de esterilidad. ¿Ya? La iglesia estaba estéril en términos de manifestaciones, de los dones, y esto comenzó a suscitarse por allá por los principios del siglo XX, por allá por el año 1906, particularmente, ¿no es cierto? Calle Azusa. En la calle Azusa, ¿cierto? Azusa. Donde surge el pentecostalismo, donde surge estos movimientos, ¿no es cierto? Donde los dones comienzan a fluir, cosas milagrosas empiezan a ocurrir en las iglesias y esto se vuelve viral, ¿no es cierto? Por todo el mundo. Unos años antes había comenzado un movimiento en Inglaterra, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos comenzó 2 años después, 1906, ¿no es cierto? A través de este pastor de apellido Seymour, creo que si no me equivoco, ¿no es cierto? Que era el pastor de esta iglesia carismática, ¿no es cierto? Y a partir de ahí hubo un gran despertar, hubo un anhelo ferviente, la gente comenzaba a orar mucho, a juntarse, tenía hambre por la palabra de Dios, tenía un deseo de experimentar algo nuevo, algo que ya no les satisfacía las reuniones litúrgicas, ¿no es cierto?, los dogmas y esta cosa que estaba instalada en las iglesias, sino que hubo una hambre por buscar más de Dios. Y esta búsqueda de Dios terminó con un movimiento carismático tremendo que impactó el mundo. De hecho, todas las iglesias, ¿no es cierto?, que hoy día conocemos,
partieron, ¿no es cierto?, de corrientes pentecostales. Entonces se dio un movimiento y un énfasis y un deseo de experimentar cosas, ¿ya? El hablar lenguas es algo que impactó a muchos, de hecho salió en los periódicos locales de la época, que había gente hablando idiomas raros, ¿no es cierto?, de que la gente se hablaba de los shakers, de estos que tiritaban, ¿no es cierto?, las sanidades se documentaban, ¿no es cierto?, gente dando testimonio de lo que Dios estaba haciendo en esa época, comienzo del siglo XX. ¿Bien? Entonces, así como el ángel del Señor sobrenaturalmente intervino en la vida de esta mujer, la madre de Sansón, Dios también soberanamente intervino en la vida de la iglesia. Esto, ¿no es cierto?, principalmente en la calle Azusa, que era muy famosa, de hecho, si ustedes lo buscan por internet van a encontrar mucha información de eso, ¿ya? Del cual se derivó todo el movimiento carismático. Entonces, tanto Sansón como la iglesia carismática tuvieron en común lo siguiente. Uno, un comienzo bien limpio, un comienzo específico. Y esto lo vemos en el capítulo 13 del libro de Jueces, versículos 4 y 5. Dice, ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y dice, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, Sansón fue el inicio de la salvación de Israel. La salvación de Israel tuvo un comienzo que estuvo encargado de las manos de Sansón. 40 años los filisteos estaban atormentando a Israel. De pronto Dios levanta un hombre llamado Sansón, que traerá por mano de él la salvación de Israel. Entonces, gracias a Dios, debemos dar gracias a Dios por el mover carismático, ¿no es cierto?, el cual nació de arriba. No podemos negar que esto fue algo dado por Dios a la iglesia. Fue algo que Dios trajo a la iglesia. Por lo cual debemos honrar a Dios y estar muy agradecidos de esa experiencia carismática, de ese mover espiritual que sacudió al mundo entero. De esto, todo el mundo hablaba de este fenómeno que estaba ocurriendo allá en los Estados Unidos, de este mover tan sobrenatural nunca antes visto. ¿No es cierto? Gente comenzando a ser sana de enfermedades incurables, testimonios de vida increíbles, milagros portentosos de Dios, una muestra del poder de Dios, tanto que impactó al mundo. Entonces, los dos tuvieron un comienzo limpio, puro, venido de Dios, que nació del corazón de Dios, ¿ya? Nazareo, le dije, significa separado para Dios. Esa es la definición, ¿no es cierto?, de Nazareo, ¿ya? Este mover tenía la intención de librar al pueblo de Dios de los filisteos, del poder, en el fondo, de los filisteos que estaban sobre Israel. Sin embargo, primariamente fue un movimiento de inicio y no uno de finalización. ¿Ya? Leímos, ¿no es cierto?, en el versículo 5 dice, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Entonces, un comienzo, es el puntapié inicial, como se dice en el fútbol, ¿no es cierto? Fue el precursor, fue el comienzo, el originador de la salvación de Dios para Israel. No el final, el comienzo, ¿ya? Entonces la iglesia carismática también no es totalitaria, no es el final, no es lo completo, sino que es el inicio de un mover que traería a la iglesia un movimiento tremendo, pero no es lo último, no es el final. Es por eso que la iglesia carismática no podemos verla como el total de Dios, sino que fue el inicio de un movimiento que comenzó, ¿no es cierto?, por allá por el siglo XX, inicio del siglo XX. ¿Bien? Entonces debemos comprender que el movimiento carismático era un movimiento legítimo de parte de Dios. ¿Bien? Por eso nosotros debemos bendecir, dar gracias a Dios por el movimiento carismático. No podemos tacharlo, no podemos decir que no es de Dios o que es algo pasado de moda. No. Es algo que vino del corazón de Dios. ¿Ya? Solo que ahora hemos entendido que no es el total, sino que es el inicio, no es el final, es el comienzo. Entonces, así como Sansón, este movimiento fue iniciado también sobrenaturalmente. Sansón tuvo
un nacimiento sobrenatural. ¿Por qué? Porque la mujer de Manoa era estéril, era imposible que pudiera dar a luz. Y tuvo que intervenir un mensajero, un ángel de Jehová, que vino y habló a la mujer. Otro dato interesante, le habló a la mujer, ¿ya? Porque Manoa ni siquiera estaba. El ángel vino una segunda vez y Manoa tampoco estaba, ¿ya? Y le habló, el mensaje le fue entregado a la mujer, que ella daría a luz un hijo y que sería nazareo, es decir, apartado, separado para Dios. Y le dio una serie de instrucciones respecto de cómo tenía que vivir este niño, ¿ya? Además, la aceptación de la ofrenda, este cabrito que había preparado, ¿no es cierto?, Manoa, que es una ofrenda tradicional por el pecado, validaba, ¿no es cierto?, al ángel, al mensajero de Dios. En el versículo 19 dice, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. ¿A quién se lo ofreció? A Jehová. Y el ángel hizo milagros ante los ojos de Manoa y su mujer. ¿Te das cuenta? El nacimiento de Sansón estaba rodeado de sobrenaturalidad, al igual que el movimiento carismático, ¿ya? Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y su mujer, los cuales se postraron en tierra. También en el versículo 25 dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Es decir, el Espíritu de Jehová estuvo desde el inicio, desde la concepción de Sansón, y también estuvo presente cuando Sansón comenzó ya a ejecutar el plan de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Sí, una paréntesis. Que es algo que viene del original de este material. Vemos en capítulo 13, versículo 18, cuando el ángel dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Esto es una de las evidencias de la manifestación de Jesucristo en el Viejo Testamento. Si leemos Isaías 9:6, que habla acerca de su nombre, será llamado como Admirable, admirable, consejero, príncipe de paz. Entonces, el ángel de Jehová, en este caso, que manifiesta y recibe la ofrenda, el otro ángel que apareció con Gedeón también, míralo bien, cuando recibe una ofrenda. Y este no dijo nada, recibió y hizo un milagro y ascendió tal cual como el otro ángel hizo también. Son evidencias, son pistas de la manifestación de Cristo en el Viejo Testamento, tomando la forma de un ángel de Jehová. Con Jacob igual. O sea, el ángel de Jehová, muy importante mirar eso porque hay varias manifestaciones de Cristo en el Viejo Testamento donde no nos conocemos como Cristo Jesús, pero sí su nombre. Él dice, ¿por qué pregunto mi nombre, lo cual es admirable? Esa es una pista que confirma en Isaías también. Es algo que usted tiene que tomar en cuenta, que en la iglesia carismática apareció Cristo. No era un tiempo malo. Yo también tuve formado en la iglesia carismática, muchos de ustedes también en la iglesia carismática. No es algo malo. Lo que pasa es cuando las personas querían manipular el movimiento del Espíritu Santo para su propio bien. Los dones son juguetes. No son para usted edificar un ministerio sobre los dones. Y muchas personas se edificaban su ministerio por causa de los dones. Lo cual nosotros vemos, como dijo David, el mover legítimo, es un mover legítimo, fue un movimiento, no un estancamiento, no un lugar destino, fue un lugar de migrar por medio de. Tiene que darle gracias a Dios por aquellos que podrían pasar por la iglesia carismática. Ahora, mi pregunta para algunos de ustedes es, si algunos de ustedes nunca pasaron por la iglesia carismática, quizás estaba en una iglesia de primer día, una iglesia pentecostal o adventista o bautista de primer día, y saltaron y llegaron a la iglesia apostólica
y nunca realmente experimentaron los dones. Nunca realmente vivieron la experiencia de ver expulsar demonios o liberación física o no pelean con demonios. Entonces, realmente no vieron un masivo flujo del Espíritu Santo poderoso. Pero ¿qué pasa cuando los hombres empezaron a jugar con esto para su propio beneficio y no para edificación y migración a la iglesia, llevarlo más? No era destino, era un camino, era una migración, era un mover. Eso quiero que mantengamos claro en eso, ¿ok? Sí, eso, lo que habla el pastor tiene que ver también con el estudio de la preexistencia de Jesús y que se ha reflejado como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento en muchos episodios, ¿no es cierto? Y este también es uno de ellos. Muy bien. Sin dudar, ¿no es cierto?, el movimiento carismático fue caracterizado por grandes movimientos del Espíritu. Un poco lo que hablaba el pastor. O sea, un gran mover del Espíritu de Dios. Imagínate, los dones, las lenguas, sanidades, expulsión de demonios, gente liberada, todas estas expresiones carismáticas comenzaron, ¿no es cierto?, a moverse dentro de la iglesia, a suceder dentro de la iglesia, y eso hizo despertar a la gente un hambre por buscar más de Dios. Pero esta hambre, como le decía el pastor, se comenzó a transformar después en el fin, en buscar esa experiencia, más que buscar al Dios que da esa experiencia. Entonces, había hambre por la sobrenaturalidad y no por el que da lo sobrenatural. ¿Se entiende? Entonces, ahí comenzó un declive del movimiento. Lo vamos a ver ahora a continuación. Pero antes, ¿no es cierto?, tenemos que recalcar, y tengo que ser enfático en esto, que debemos estar agradecidos y no juiciosos respecto al movimiento carismático. Debemos estar agradecidos de Dios por eso, porque trajo un sacudir realmente o literalmente en la vida de las personas, ¿ya? Y hizo que muchas otras personas también pudieran tener acceso o poder llegar a las plantas del Señor, ¿ya? Todos somos llamados a aprender de los ejemplos del pasado en nuestra búsqueda hacia la precisión actual, ¿ya? Entonces, debemos aprender a identificar las debilidades que tuvo también este movimiento y de todos los otros movimientos que han habido a lo largo de la historia de la iglesia, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos fracasos que ocurrieron en la iglesia carismática, ¿ya? Uno, el movimiento fue seguido por un declive espiritual, que es lo que yo le había anticipado, ¿ya? Jueces capítulo 14, versículo 1 dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¡Wow! Entonces, aquí Sansón, ¿no es cierto? Lo que conoce la historia saben que Sansón era un tipo, hermano. Sansón era un hombre que realmente un personaje muy llamativo, ¿no es cierto? Era muy débil hacia el sexo femenino, pero bien promiscuo en realidad Sansón, hablándolo claramente, ¿no es cierto? Y vio a una mujer filistea y le gustó esta mujer, ¿ya? Entonces vemos que después que el espíritu se movió sobre Sansón, él comenzó su carrera descendente, descendió. ¿Ya? Esa palabra descendió tiene que ver o tipifica, ¿no es cierto?, de su rango, su nivel espiritual, por así decirlo, comenzó una decadencia, comenzó a caer de la gracia, comenzó a jugar con estos dones y a manipular el don que Dios le había dado, ¿no es cierto?, y comenzó su declive. Entonces, lo carismático en su mayoría despilfarró el mover de Dios, porque comenzó a jugar con esto. Comenzó a jugar con lo que Dios puede hacer a través de mí. Comenzó a buscar sacar a los demonios y no le dio prioridad a meter a Cristo dentro de la gente. Entonces muchas de las personas iban a la iglesia por curiosidad a ver las cosas que sucedían. Era un verdadero show y espectáculo. Y eso tristemente lo podemos ver hoy día incluso en la actualidad, ¿ya? Cruzadas, ¿no es cierto? Cosas que se hacen y toda la gente espera ver el factor wow, el factor de sorpresa, de lo sobrenatural,
y buscan el énfasis en ese tipo de cosas, pero no buscamos realmente a Dios. Entonces, la iglesia carismática comenzó a despilfarrar, como decía el pastor, a jugar con estos dones. Y le entretuvo tanto que perdió o descuidó al dador de estos dones. Y le dio mayor énfasis a este tipo de cosas. Entonces, la persona que era capaz de expulsar los demonios era más buscado o era más respetado, por así decirlo, que aquel que no lo hacía. Entonces comenzaron hombres a levantar ciertos ministerios, cobrar cierta fama, ¿no es cierto? Y el movimiento carismático, este tremendo mover de Dios, comenzó a decaer, ¿ya? En vez de la responsabilidad personal de ir hacia arriba y meterse en la palabra de Dios, lo carismático entró en una gratificación carnal, en satisfacer su ego, satisfacer sus deseos, el ser visto, el ser anhelado, el ser deseado por otras personas, por otras iglesias, ¿no es cierto? Que nos inviten a las tarimas, que nos inviten a los congresos, que nos inviten acá, que hagamos cruzadas en otros países, ¿no es cierto? Y entró en un deseo de adquirir fama. Anhelamos, ¿no es cierto?, la luz de los reflectores y en desmedro de la luz de Dios, de la iluminación de parte de Dios a través de las Escrituras. Entonces, podemos ver que mucha gente que está en lo carismático prácticamente no sabe muy poco de Biblia, tiene muy poco fundamento, pero sí hablan lengua, pero sí hacen milagros, pero sí hacen esto y esto otro, y buscan ese tipo de cosas, ¿no es cierto? En vez de meterse en la Escritura y buscar al Dios que le da ese milagro, ¿ya? Entonces, cosas como casas, autos, tierras, inmoralidad sexual incluso, se volvieron las prioridades dentro de la iglesia carismática, ¿ya? Comenzó a hablarse este evangelio, ¿no es cierto?, de la prosperidad, en que si no eras rico, no eras de reino. ¿Cuántas veces, no sé si ustedes escucharon, hermanos, que si ese auto que tú tienes no es un auto de reino? Cambia ese auto, ¿ya? Si la casa que tú tienes no es una casa de reino, hay que cambiarla. Aleluya. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, de darle prioridad a ese tipo de cosas, realmente entró a contaminar el mover inicial de Dios, el mover de Dios, ¿ya? Buscando la gratificación carnal. Generalmente, o no siempre, se trata de todo lo que yo puedo sacar, ¿ya? Parecen declaraciones con nómbralo, confiésalo, reclámalo, ¿ya? Porque es tuyo. Y vemos gente en la televisión que dice, si quieres un milagro, ven acá con $1000. Si tú quieres milagro de Dios hoy día, ven con tus $1000. No, tú traes 500, no. Tienen que ser 1000. Y todo este tipo, hermano, de cosas extrañas comenzaron a suceder que se derivaron ya de un movimiento original de Dios, de un movimiento legítimo de Dios, pero comenzó a decaer y a transformarse en otra cosa, en una pseudo realidad espiritual, y eso realmente echó por tierra el mover de Dios en este movimiento, ¿ya? Mira, el otro punto, expuso y aún algunas veces avivó fortalezas sexuales. Tristemente podemos ver ejemplos de grandes hombres de Dios que se iniciaron en este movimiento carismático, que fueron descubiertos con inmoralidades sexuales, ¿no es cierto?, que cayeron de la gracia, ¿no es cierto?, y fueron a la postre una vergüenza para el evangelio, una vergüenza para el cristianismo, una vergüenza para la iglesia, ¿ya? Al igual que Sansón estaba buscando lo prohibido. ¿Por qué irse a meter con una filistea? ¿Por qué le gustó una filistea? ¿Ya? No, pero como Sansón hacía lo que él quería, fue por esa filistea, ¿no es cierto? Jueces capítulo 14, 4. Más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Mira qué interesante. Dios planeó demostrar que los filisteos tenían dominio sobre Israel, es decir, la carne estaba gobernando. Los filisteos tipifican la carne en este ejemplo, ¿ya? La carne era la que gobernaba esta época de la historia.
Y en la iglesia carismática también la carne comenzó a cobrar cierta relevancia y tener dominio en alguna esfera de la vida de las personas, ¿ya? El orgullo, la vanidad entró en juego, entró a ganar preponderancia, importancia, relevancia, ¿ya? Entonces, esto también en el movimiento carismático algunas veces también demostró la lujuria dentro de la iglesia. Y qué pena más grande, porque en realidad este movimiento que venía con tanta fuerza, con tan poder de Dios, con cosas tremendas de Dios, comenzó a decaer, ¿no es cierto? Muchos hombres de Dios comenzaron a tener problemas relacionados con la falda, ¿no es cierto? Con la lujuria sexual. Y esto habla de una vida no consagrada, no separada, no siendo nazareo, no separado para Dios, sino que comenzó, ¿no es cierto?, a mostrar la carnalidad de los hombres de Dios dentro de la iglesia. ¿Ya? Tercer punto, no hubo rendición de cuentas apostólicas proféticas. Jueces 14, versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame a esta por mujer, porque ella es la que me agrada. Qué arrogancia, ¿no? David. Sansón no escuchó la voz de su padre, que tipificaba, ¿no es cierto?, lo apostólico, ni tampoco la voz de su madre, sino que insistió en lo que él quería, satisfacer su propia necesidad. ¿Alguien habló ahí? Sí, sí. Y quería tocar, el Espíritu me tocó en esa parte que está hablando y lo que es la fortaleza sexual que sale de esta iglesia. No culpamos a la iglesia carismática por eso. Fíjense, Dios derrama sobre una iglesia, sobre un mover, muchos hombres y mujeres, su espíritu. Dios derramó su espíritu sobre la iglesia. ¿Y qué pasa con la iglesia? No fue madura suficiente para manejar todo lo que Dios le estaba dando. Se levantó lo que es la carne. Y empezamos a ver pastores vistiéndose elocuentemente, estilo de vestido elocuentemente. La parte externa, vemos personas en California, Luisiana, Tennessee, que pastores, grandes pastores, que de repente empezaron a hacer tantas riquezas que cayeron en promiscuidad sexual. Pero ese efecto que pasó en los Estados Unidos también causó una ola de efecto en Latinoamérica, que muchos ministros tuvieron momentos que estaban bien fluidos en la palabra, tenían dones, pero esos dones no fue suficiente para resistir la tentación carnal. Y muchas personas de la iglesia cayeron víctimas debajo de este tipo de cobertura o ministerio. Víctimas que miraron los pastores como era, wow, Dios cambió la tierra, y después vieron cómo él cayó en esa desgracia. En vez de restaurar los pastores, lo expulsaron, lo maltrataron, le hicieron todo tipo de cosas a ellos. Nadie dedicó tiempo para restaurar. Tenemos pastores que fue grande en ellos tiempos, que ahora están entrando en este ministerio ahora mismo, que cuando usted conoció uno que fue Viña del Mar con nosotros. Y eso son cosas que pastores que tienen ministerios de gente, mucho dinero, mucha gente, muchas cosas, pero no se dedicaron de madurar su espíritu. Por eso, usted tiene que tener que lo más importante no son tus dones en este tiempo, es tu carácter, tu madurez espiritual. Porque Dios te va a dar todo su espíritu a usted, va a derramar su espíritu a ustedes. Pero si no tenemos carácter, si no tenemos madurez espiritual, vuelve las Dalilas, vuelve las mujeres que están ahí y empiezan a manipular y distorsionar la iglesia. Me impactó mucho esto, lo que dijo David, que es algo que la iglesia en aquellos tiempos se relacionó con la iglesia filisteo, que es carnal, que lo que era espiritual, el hombre tomó para él mismo. No es tu iglesia.
No es mi iglesia, es su iglesia. Y solamente somos siervos, mayordomos de su iglesia, de cuidar su gente, sus hijos, su pueblo, su reino. Yo solamente soy que contesta la puerta. Hello, may I help you? Eso es lo que yo hago. Y te presente dónde está el asiento, dónde está la mesa, dónde está la comida. Pero después estamos aquí para servir. La palabra ministro es siervo, serviente, no ejecutivo del ministerio. Y algo que nosotros tenemos que la iglesia carismática gatilló la gente a sentir como súper importante. Carga mi maletín por mí, por favor. Búscame mi silla, por favor. Y entonces todo el mundo corre para ver esto para el pastor, cargando esto para el pastor, queriendo servirlos, pero la persona que no sabe cómo recibirlo empieza ¿cómo dice? Hincharse, inflarse y considerarse como yo soy el gran yo soy. Y empiezan estos pases por los dos lados y hemos tenido mala experiencia en la iglesia por esto. Y hay personas hoy día que han sido victimizados por el ministerio o engañados por el ministerio, que pensaron que era una cosa grande y después terminaron que no era tan grande, porque realmente vieron algo caer delante de ustedes. Porque Dios, muchas veces usted no entiende cuando Dios está saliendo de un ministerio y la gente sigue ahí. Yo tengo amigos que son pastores de iglesia carismática en Colombia, en Puerto Rico, Estados Unidos, en la República Dominicana, y cree que Dios sigue ahí, pero realmente no sabe la diferencia de Dios llegando, Dios estando y Dios saliendo. Su gloria saliendo. Todavía brilla la iglesia. Hay momentos de espíritu, pero Dios está saliendo. Esto es importante de captarlo, porque también en la iglesia de apostólico, si ustedes no son maduros y este espíritu te empodera y te da, y usted en tu ego empieza a inflarse, mírame a mí, estoy en las naciones, entonces empieza usted a andar como si fuera el Popeye de todo esto. Dios te va a desinflar rápido, porque Dios no está coquetando con nosotros hoy día. La iglesia carismática fue tu intermedio prueba, pero esto es la universidad. Y usted se mete la pata aquí, cuéntalo por seguro, no vas a tener segundo chance. ¿Entiende? ¿Me está entendiendo esto? En este nivel no se puede arriesgar metiéndose la pata. Tu mente tiene que estar 100% alineado con el Espíritu de Dios. No es que tú eres religioso, que tú eres cuidadoso con quién andas, con quién te metes, porque a la gente le gusta desacreditarte delante de la iglesia. Te gusta quitar el crédito de ti. Te choca contigo y empieza la gente, te trata mal porque se nota que algo en ti es diferente. Porque usted no se viste como religioso. Usted no se actúa como religioso y después dice, no, pero esto no es cristiano. Porque están acostumbrados a juzgar por apariencia y no por esencia. Entonces, cuando ellos te vean a ti, cuando tú manifiestas una gloria de fluir, de perdón, de amor, de entendimiento, de cariño por las personas, de también firmeza por quién es usted, la gente empieza a respetarte más. No es que tú hables lenguas para ir para abajo y aleluya, y tal, no. Vende tu postura como un realeza divino en la tierra. La gente te responde y te respeta más. O te van a odiar más. Y si te odian, tú tienes que amarlos. Si te quieren hacer trampa, tú tienes que amarlos. Porque tú crees que las otras iglesias van a quedar ahí con los brazos cruzados mientras tú no, van a lanzar contra ti. Van a enviar Dalilas a tu iglesia, Dalilas a tu casa. Pastor, ore por mí. Ayúdame, levántame. ¿Okay? El Espíritu Santo me tocó fuerte aquí porque David dijo algo muy importante, que la iglesia carismática mostró un movimiento de lujuria, lascivia en la iglesia. Y hemos visto eso, que las personas van a la iglesia bien vestido, perfumado, solamente
solamente para abrir el ojo y distraerte. Y sí, perdóname, pero ese es el problema de vez en cuando. Yo prefiero que nosotros entendemos esto muy bien, nuestro espíritu lo hagamos muy bien y cuidamos nosotros de esa parte, tu área, tus lomos. Cuídalo. Sigue, David. Gracias. Bien, decía entonces que no hubo una rendición de cuenta apostólica profética, ¿no es cierto? Porque Sansón insistió, ¿no es cierto?, a pesar de la recomendación y del cuestionamiento de su padre y de su madre, Sansón insistió y le dijo, tómame a esta por mujer porque ella es la que me agrada. Entonces, el padre de Manoa tipifica lo apostólico, ¿no es cierto?, y la mujer lo profético. Entonces, Sansón no hizo caso de la instrucción o de la recomendación, del cuestionamiento de su padre y su madre, sino que insistió por la necesidad de satisfacer su propio deseo, satisfacer su deseo carnal, porque la muchacha le gustó nada más. No le importó que fuera filistea, de un pueblo enemigo que lo estaba atormentando ya por 40 años, sino que simplemente quería satisfacer él su necesidad. No escuchó la voz de su padre y su madre, ya que son las imágenes del apóstol y el profeta respectivamente. En cambio, él insistió en su propio camino, en lo que a él le parecía, en lo que le parecía correcto. Entonces la iglesia carismática también insistió en este mover, en darle ciertos impulsos a algunas áreas de lo carismático, porque eso le hacía satisfacer su propio ego. Y un poco lo que comentaba el pastor también, ¿no es cierto? Dándole culto, dándole atributos a cosas externas, ¿ya? Y no a nuestro Señor. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Que siempre en lo apostólico tenemos que rendir cuenta. No podemos hacer lo que nos agrada, simplemente lo que nos agrada. O no necesariamente, más bien lo que nos agrada, porque sentimos placer también, por ejemplo, estar en este tipo de reuniones, algo que nos agrada, pero que está alineado verdaderamente a lo que Dios está haciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Aquí hay un punto interesante, dice, lo carismático a menudo silenció al león. Lo carismático a menudo silencia al león. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo en el versículo 5 y 6 del capítulo 14. Dice, y Sansón... ¿Perdón? David, ¿puedes repetir lo que dijiste? Lo carismático a menudo... Lo carismático a menudo silencia al león. Al león. ¿Ya? Y Sansón descendió con su padre y su madre Timnat, y cuando llegaron a la villa de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. ¿Cómo era este león? Era un león joven que venía rugiendo hacia él, era un cachorro probablemente, ¿no es cierto? Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces, el león rugió después de la violación del pacto de Sansón. De manera figurativa, este era Jesús rugiendo por su desaprobación a la iglesia. ¿Ya? León tipifica el Señor, ¿ya? El león de la tribu de Judá. Y venía rugiendo hacia Sansón, como demostrando su desaprobación a lo que Sansón estaba haciendo. Pero ¿qué hizo Sansón? Despedazó a este león, ¿ya? Eliminó esta reconvención de Dios, ¿ya? La iglesia carismática en su mayoría silenció toda forma de desacuerdo, toda voz de Dios que iba en desacuerdo a lo que estaba haciendo. Entonces a esto lo llamaron el diablo, lo llamaron la oposición. No, esto es el diablo que se está metiendo, cuando verdaderamente era Dios que quería poner un atajo, un freno, para que la iglesia carismática no siga en su carrera descendente. Era, por así decirlo, un salvavidas, un stop, era frenarlos en su decadencia, pero sin embargo la iglesia carismática lo desestimó y lo llamó como algo satánico, como algo diabólico, que era el diablo que quería entorpecer este movimiento.
¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces la iglesia carismática le dio miel a la gente. Le dio algo dulce para probar. Versículo 8 y 9. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, que había dado muerte antes, ¿no es cierto? Y aquí en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue, comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Entonces el movimiento carismático es un movimiento dulce, agradable, sabroso, que a todo el mundo le gusta. Yo todavía no conozco a alguien que no le guste la miel. Pero la miel es sabrosa, le cae bien a todos, es dulce, incluso sirve para hacer algunos remedios, por ahí uno está medio constipado, resfriado, la miel es muy buena. Entonces parece ser algo tremendamente provechoso y bueno, ¿ya? Raramente le dio carne de sostenimiento al movimiento, sino que solamente miel. Fue un movimiento lleno de clichés y buenas obras. La miel venía del cadáver del león, venía de algo muerto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Que tengo una duda. Mira, no entiendo ¿cómo se dice? La tipificación que se hace del león con el Señor, porque dice que y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y ahí él destrozó al león. Entonces no entiendo cómo, no logro comprender ese... ¿Los dones son decir? revocables o irrevocables? Irrevocables. Irrevocables. Tus dones van a estar activos, es irrevocable. ¿Ya? Entonces, Dios venía, aquí estamos tomando este león como algo figurativo respecto de Dios, ¿no es cierto? Que venía de alguna manera a darle una voz de alerta, de un alto a Sansón para que no siga haciendo lo que estaba haciendo, ¿ya? Pero había un don, había un pacto que estaba sobre Sansón. Acuérdate que Sansón nació en forma sobrenatural, hizo un pacto de nazareo, ¿no es cierto? Un voto de nazareo, ¿ya? Estaba consagrado y separado a Dios. Dios había puesto don sobre Sansón. Entonces, todo esto en la vida de Sansón nos va mostrando un cuadro de cómo Dios va haciendo las cosas, ¿ya? Y la vida de Sansón completa, si uno la lee completa, vamos a sacar muchas lecciones y vamos a encontrar mucha concordancia con movimientos, por ejemplo, lo carismático, lo que estamos viendo ahora, y muchas cosas que están sucediendo en la iglesia actual, en la vida de Sansón. Entonces, los dones son irrevocables. Dios va a actuar sobre la vida de Sansón, aún a pesar que Sansón estaba equivocado. ¿Cuánta gente, por ejemplo, yo tengo testimonios de personas que están completamente desalineadas, incluso se pegaban una tremenda borrachera el fin de semana, pero iban a la iglesia y Dios lo usaba en sanidad? Y yo dije, pero ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Priscila siempre cuenta la experiencia de su papá. Su papá una vida, digamos, a la ligera, ¿no es cierto? Pero cuando iba a la iglesia, Dios lo usaba en sanidad y mucha gente era sanada a través de este hombre. Entonces uno dice, ¿cómo puede suceder esto? No sé, ¿alguien habló por ahí? ¿Te recuerdas el profeta Balaam? Balaam, sí. Sí, que profetizó, tenía don de profecía, pero le querían contratar para profetizar en contra del pueblo de Israel. Y él dijo, yo no puedo hacer eso, pero te enseño cómo yo puedo caer en pecado. ¿Sí? Usando el don que Dios le dio a él para causar que Israel cayó en pecado. Entonces, aquí la iglesia carismática muchas veces dice, el diablo viene como un león rugiente. Y se olvide que el diablo no es el león, pero llamando el león el diablo. Claro. Se equivocaron quién es el ruido de quién era. Y mataron ese ruido. Esto es simbólico también que la iglesia fue que mató a Cristo, no fue los romanos. La iglesia, los judíos, el pueblo de Dios dijo, crucifícalo. ¿Sí?
Entonces, el gobierno de Roma estaba con sus manos amarradas y dice, bueno, entonces, ¿ah? Ella está ahí. Ella no está ahí, eso fue antes. Entonces, la iglesia entró en una situación aquí donde empezaron a mover tan poderoso, confundieron que el diablo quiere ser como león, pero no es el león. No es el león. ¿Ok? Así es. Así que espero que eso te quedó claro ahora mismo de Samson. El Espíritu Santo vino sobre él, sí. Se activó en él, sí. Igual que estuve un león, tú te vas a poner así. ¿Vas a correr rápido o vas a enfrentar al león? ¿Sí? Espíritu de temor o espíritu de valor. Pero él estaba lleno, ya bendecido desde el nacimiento como un hombre fuerte. ¿Sí? Poderoso. Entonces él dijo, voy a agarrarte gatico, sin saber que ese gatico representaba a Cristo. Luego después, pasando por eso, ¿qué salió de él? Miel. ¿Qué salió de él? Miel. Y en este caso representa el Espíritu Santo, que es dulce con la miel, seduce. ¿Sí? No sé si alguien más tiene alguna duda, porque ya estamos en la hora. Vamos a dejarlo hasta acá. Me interesa que vayamos interiorizando las cosas que hemos ido aprendiendo. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, alguna acotación, comentario. No sé, Marvel, Maritza, ¿no? No quiero pasarme la hora. ¿Sí? No, solamente que lo que explicaba delante el papá cuando decía que en el movimiento carismático muchas personas se sienten importantes porque piden que hoy vayan, y dio un ejemplo así de vayan a buscarme el maletín, hagan esto, hagan lo otro. Es como delgada la línea entre ser, como explicaba él, un siervo, porque me imagino que un pastor en una iglesia carismática también es un padre para las personas que están a su alrededor. Entonces, la diferencia con lo apostólico es que esa persona que es padre y que se siente a lo mejor también ayudada o respaldada por los hijos, tiene otro corazón en ese sentido. No se engrandece, no se enaltece, no es soberbio, sino que es realmente un padre que recibe cariño o recibe ayuda de los hijos, pero no llega a tomar esa postura de ser altanero, por decirlo de alguna manera. Porque al final son igual padres, pero equivocadamente toman otra actitud. Eso quería Exactamente, decir. ¿cierto? Personas maduras, porque está también involucrado ahí el principio de honra, ¿no es cierto? Que tú quieres honrar al hombre de Dios, al hombre establecido, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este tipo de cosas llevándolo en el maletín. Pero en el corazón del Padre no está el ego, no está diciendo, oh, soy tan importante que me llevan en el maletín, sino que hay un hombre de Dios íntegro, maduro, ¿no es cierto? Que no ve en estas cosas un motivo para alzar su orgullo, sino que es muy por el contrario, de honrar más a Dios y tener mayor temor de Dios dentro de su corazón, porque entiende que el depósito de Dios que hay dentro de su vida es tan grande, es tan tremendo, que puede transformar el mundo. Entonces, lo que tú decías es correcto, es decir, hay una intencionalidad del corazón de la persona, de cómo recibe este tipo de cosas. No sé si hay alguien más. Un buen rey siempre obra por el bien del pueblo. Interrumpí, no sé qué estaba hablando, papá, no sé. Un buen rey siempre obra para el bien del pueblo. Sí, perfecto. Sí. No, lo que iba a argumentar un poquito más es, aquí realmente uno se va viendo lo que es hoy en día, lo que estamos viviendo, a lo que se dio en el pasado. Yo viví las tres partes, o sea, Iglesia 1, Iglesia 2, lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que cuando se transicionó de una a la otra,
o migramos en este caso a la iglesia carismática, los pastores pretendieron hacer lo correcto, pero falló una sola cosa que tiene que ver con el carácter. Creo que ahí fue el detalle o el gran detalle que muchos cayeron. Entonces hoy en día, como decía Marisa, hay una gran diferencia en lo que es hoy en día. No pasa por la soberbia, no pasa por el orgullo, todo lo contrario. El padre hoy en día es más humilde que todos juntos, ¿ya? Por la enseñanza, por el amor, por la dedicación. Antes no, antes había mucha soberbia en el liderazgo en este caso, ellos sabiendo lo que Dios los iba llamado y trabajando con los dones, pero sin embargo el carácter no estaba formado. ¿Verdad? Es. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más? Si no, terminamos por orar. Pastor, no sé, la pastora María creo que está por ahí también. No sé si... O Leo, Leo, ¿tiene algo que decir, Leo? No sé quién más está. Yo qué les cuento, yo nací en una iglesia carismática y así tal cual usted narró, todo lo que sucede en una iglesia carismática, pues lo viví en sangre propia, o sea, en sangre y en carne propia. Pasé por todas esas etapas, conocí cantidad de personas, pastores, líderes, que prácticamente eran intocables, que no nos faltaba sino extenderle un tapete rojo para que entraran a la iglesia. Y sí, me lastimaron. En algún tiempo sí fui muy lastimado, muy herido. Por consecuencia de eso, duré 4 años que no quería saber absolutamente nada de ministerio. Porque no me hirieron, no fueron ni una, ni dos, ni tres veces. Fueron bastantes veces las que me hicieron muchas cosas. Y no los juzgo. También aprendí muchas cosas buenas allá, porque también hay cosas muy buenas. En cuanto a que aprendí muchas cosas sobre liderazgo. Aprendí cosas maravillosas. Pero también hubieron cosas que de pronto por la forma, yo digo que fue por la forma en que ellos fueron adoctrinados, que pensaban que de pronto estaban haciendo lo correcto, pero por el contrario estaban hiriendo personas como me hirieron a mí y a mi familia. Pero sí, viví todas esas etapas, totalmente de acuerdo con los que nos enseñó hoy. Gracias. Qué bueno. Gracias, Leo. Gracias. Excelente, no sé. Sin más. Quiero comentar esto especialmente para Leo, porque los demás conocen esa parte. La diferencia de lo apostólico con digamos, lo pentecostal, carismático, porque Dios es un Dios de migración, fue migrando, o sea, todo, nada es nuevo, el Señor todo lo hizo y nosotros solamente vivimos en ese varal, pero en síntesis, lo apostólico recoge lo excelente de lo pentecostal, lo excelente de lo carismático y lo maximifica, porque en este tiempo trabajamos no sobre lo excelente, sino más excelente, ¿entiendes? Con eso solo quiero decirte que esas cosas que fueron excelentes en lo carismático, yo nací, me formé, enseñé, viví. De hecho, hubo una época en donde hablaban de encuentro y yo decía, yo soy un encuentro. Yo nací en un encuentro, me formé en un encuentro, enseñé encuentro, era un encuentro caminando. Entonces, sí tuvo cosas grandiosas que las vas a encontrar implantadas en porque el Señor no es que está haciendo algo nuevo, está potencializando lo que Él ya dijo. Y pues ninguna de esas estaciones son de descartar. En su momento fueron necesarias y cada una representa un paso de avance, no del Señor, sino de nosotros, porque somos nosotros los que hemos venido migrando, ¿sí? Entendiendo, al Señor le ha placido amplificar un poquito más, revelar un poquito más las escrituras, únicamente eso, ¿sí?
O sea, que todo eso excelente todavía existe, nunca va a dejar de ser. De hecho, nosotros siempre estamos revisando de lo viejo y lo nuevo, buscando los tesoros que hay en cada uno de ellos, porque ninguna cosa es de desechar, ¿sí? Solamente que, vamos, primero, hoy en día tenemos una mayor revelación y un mayor compromiso. Cuando uno entiende claramente qué es lo que el Señor está hablando, pues las cosas son diferentes. Porque resulta que nuestro entendimiento llegó a un punto y ahí quedamos. Era media, no era completo. Ahora nos sentimos como más completos. Y sabemos que el Señor no termina aquí tampoco, ¿sí? Entonces, esto es un viaje en el cual nos embarcamos juntos. En la iglesia carismática había muchos maestros, muchos tutores, muchas enseñanzas, pero como dice en 1 Corintios 4:15, pocos padres. Sí. Y eso es lo que hacía falta. Había el conocimiento de formar líderes, gerentes, grandes comandantes, Éramos huérfanos. pero éramos huérfanos y no tenía padres. Si quería ver el pastor, hay que hacer una cita el martes o el jueves, dentro de 2 o 3 de la tarde, si te puede atender, pasa por el líder, por un acto burocracia para llegar. Y si el líder tenía una mala onda contigo, no va a subir. Y había mucha gente maltratada por líderes también. Y líderes peleando por discípulos. Ese es mío, ese es mío, ese es mío. Entonces había un crecimiento numérico, no crecimiento espiritual. Y por eso estamos enseñando lo que es una paternidad espiritual, lo cual hace que tú crezcas en sabiduría, en estatura, con gracia y favor, con aquellos y con Dios. Amén. ¿Está buena la onda? Muy buena. Gracias. Así que, muy buena la enseñanza, gracias. sí, así que para el próximo viernes estamos conectados. Pues también estamos el martes, Leo, temprano en la mañana. Pero es difícil para su trabajo. Estamos aquí con, si no tienen, asegúrense que tienen el video, la grabación de video, lo pueden repetir, poner apuntes, hagan preguntas. David está ahí para contestar las preguntas. Debería poner su WhatsApp ahí en la pantalla, en chat, para que si tienen preguntas pueden mandarlo a David Pardo directamente, para que él sufre un poco más, porque a mí me llegan todas las preguntas del mundo. En el chat, David, pon tu número, por favor, para que me puedan encontrar. Así es. Así que Leo puede copiar ese número cuando quiere hablar, cosas, hacer preguntas también. Estamos aquí para servirles siempre. ¿Ok? Gracias a todos. Benditos sean ustedes que descansan muy bien esta noche, que se sienten bendecidos, enriquecidos, enamorados de Cristo. Y mañana el taller a las 5 de la tarde, tiempo Chile, tiempo 3 de la tarde Colombia. Estamos hablando acerca de preparando reyes para gobernar en el mundo. ¿Sí? Amén. Así que, gracias. muy bien. Nos amamos. Besitos. Chao. Gracias a todos. Gracias. Bendecidos. Gracias a todos, un abrazo. Un fin de... Buen fin de Gracias. semana. Gracias, David. Carola, regalo por 2 Gracias, minutos. gracias. Bendiciones para todos. 2 minutos. Hasta luego. Chao, Chao. besitos. Besitos a su esposa. Cariño. Gracias, sí, señora. Que esté muy bien. Bye. Chao, chao. ¿Quién?